Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a dar por comenzado la clase del día de hoy de las unidad didáctica, taller de programación distribuida, también de la semana uno, ¿correcto? Como ya es costumbre, vamos a pasar lista. Comenzamos. El resto van 13. ¿Qué pasó? Dejaron prendido. Bueno, ya saben que hasta acá nomás viene la... Por favor, ya en esta fecha, si queda un momento, y solamente los que pasan lista en un determinado tiempo, después, por más que me diga profesor que no haya, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? ¿Correcto? Listo, hasta T6 nomás. Ahora sí, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Ya se está grabando. Listo. Ya vamos a ver hoy día un poco, nuevamente, retomar el tema de lo que es la programación orientada a objetos, que es la parte primordial de lo que queremos nosotros realizar. Se pueden dar muchos casos en los cuales podemos conocer mucho código. Existen un montón de programadores, conozco muchas personas que conocen muy bien los códigos de los lenguajes de programación, pero en realidad no tienen, digamos, el conocimiento de por qué están haciendo las cosas. Simplemente miran, copian o desarrollan, ¿no? A la final es cuando le hablas tú de lo que es un objeto, una clase, lo que es la instancia, polimorfismo, no saben realmente, ¿no? O sea, simplemente dicen, haz esto y ellos lo hacen y no saben el por qué. Y esa es una de las grandes cositas que tiene que entender aquella persona que se va a dedicar a programar. Vamos a dar por inicio el día de hoy, vamos a ver la programación orientada a objetos. Correcto, más que todo orientado a Java, porque es el curso que nosotros vamos a desarrollar. Existen varias formas de programar, existen un montón de formas de programar, pero nosotros podemos sintetizar en dos, ¿no? O sea, nuestra paradigma de programación, nosotros la vamos a orientar a dos lenguajes, perdón, a dos paradigmas o a dos formas, ¿no? O a dos criterios de poder programar, a lo que es la programación orientada a procedimientos y lo que es la programación orientada a objetos. La programación orientada a procedimientos fue creado más o menos por la década del 60, ¿no? Se iniciaba, digamos, la época, el boom de las computadoras, empezar a desarrollar, a programar, ¿no? Y la primera parte fue, obviamente, utilizada a base de procedimientos. Y la segunda, que es la programación orientada a objetos, que es lo que se está utilizando en esta última década, digamos, a mediados del 90, o sea, con fuerza en el Perú, ¿no? Pero ya en otros lados sí ya se trabajaba a partir de mediados del 70, fines de los 80. La programación orientada a procedimientos fue, como les vuelvo a repetir, creado, mejor dicho, utilizado fuertemente prácticamente en toda la década del 70, 80, y en estos momentos encontramos en algunos sitios donde siguen trabajando con programación orientada a objetos, ¿no? Utilizan, por ejemplo, algunos lenguajes que utilizan es el Fortran, el COBOL, el BASIC, el RPG, ¿no? Eh, no, hay algunos que ya han ido migrando y han entrado a la etapa orientada a objetos, como el caso, por ejemplo, que es el BASIC, ¿no? Que podemos hablar del Visual Basic, el Visual Basic, perdón, ¿no? El COBOL, que tenemos el Visual COBOL, pero estos antiguos lenguajes eran orientados netamente a procedimientos. Ahora, esta programación orientada a procedimientos, obviamente, si lo vemos desde este punto de vista,
era muy, cómo les podría decir? Era exclusivamente de gente o de personas que trabajaban con código, o sea, puro código. Todo era escrito a base de código. Cuando yo hablo de código, es decir, que utilizaba puro teclado, ¿no? No es como ahora que simplemente arrastras, mueves, ¿no? Antiguamente los sistemas operativos todo era código, todo era letras, habría que digitar, todo era escrito, ¿no? Ahora, este tipo de programación que fue un boom en su tiempo, y bueno, ¿no? Me incluyo dentro de esa época, la década del 80 y parte del 90. La programación era excelente, programado en todos estos lenguajes, Fortran, COBOL, BASIC, RPG, ¿no? Pascal, C, y bueno, era puro código, ¿no? Mayormente, no sé si ahorita podrán ver, han visto algunas películas antiguas o ven esas pantallas verdes, ¿no? Que veían antes que eran puro código. Ahora, esta programación también tenía sus desventajas, ¿no? Y se pueden apreciar ahora, ¿no? Digamos, a ver, vamos, ¿dónde está mi punterito? A colorlo de color amarillo, porque, por ejemplo, ¿no? Una de las ventajas nos dicen que las unidades de código eran muy grandes, ¿no? En las aplicaciones complejas. O sea, se escribían tanta cantidad de código. Si el programa era pequeño, el aplicativo era pequeño, bueno, mínimo eran 150, 200 líneas, ¿no? Pero cuando hablábamos de aplicaciones complejas, ya un sistema completo hablábamos, pues, ¿de cuánto? 10.000, 20.000. ¿No? 10.000, 20.000, no hay ningún tipo de líneas de código, de línea, imagínense, ¿no? 10.000, 1.000. Si ustedes para leer un libro, 4 líneas, 5 líneas, están aburridos, imagínense leer, o sea, cuando uno codifica, leer tanta cantidad de líneas de código, o sea, se necesitaban personas que sean expertas en la programación, y esa era una de las desventajas que tenía, ¿no? La programación orientada a procedimientos. En las aplicaciones complejas, el código resultaba difícil de descifrar, es decir, había tanta, pero tanta línea que ubicar un determinado sitio donde se produjo el error, porque las compilaciones eran distintas, ¿no? O tratar de entender. Es decir, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa, o yo trabajo ahorita en una empresa, digamos, vamos a suponernos en la década del 80, 90, estamos suponiendo, porque estamos hablando de esto, renuncié porque me iba a trabajar a otra empresa. Y llegaba otro programador, vamos a poner aquí, nos quedamos con, ya no sé si estará Cama acá, nos quedamos con Cama y, por ejemplo, ¿no? Iba a reemplazarme y tenía que leer los códigos para poder entenderlos. Imagínense, ¿no? Pucha, que era un sistema y tenía que leer pues 5.000, 7.000 líneas, entender la lógica, más que todo, porque ese es uno de los grandes problemas, entender la lógica del siguiente programador, porque cada uno, no habían metodologías, no existían, digamos, en ese tiempo las buenas prácticas, cada uno desarrollaba de la forma que mejor le pareciera, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, ya que era recontra difícil de descifrar, era poco reutilizable. ¿Qué significa esto? O sea, ¿por qué? Yo desarrollaba un código, digamos, para un determinado programa, y yo ese mismo código, líneas de código, no podía utilizarlo para otro programita, ¿no? Entonces, era completamente distinto porque se utilizaban sintaxis, no, se utilizaban lógicas completamente distintas y al final no podía utilizarse, ¿no? Entonces, a las finales se tenía que volver a hacer los códigos, es decir, trabajar nuevamente 5.000, 10.000, 15.000 líneas de código. Y esto era pues completamente difícil, ¿no? O sea, en ese tiempo los programadores eran bien pagados. ¿Por qué? Porque obviamente conocer, estructurar, diseñar y desarrollar eh, tremendas envergaduras de códigos era pues, ¿no? Fuerte.
Ahora, otra desventaja tenía? Bueno, si el por un error, aquí en este caso, por ejemplo, no habían líneas no es como ahora que si tienes un error de sintaxis en el momento, eh, te bota el error, ¿no? ¿Correcto? O sea, automáticamente el compilador, tienes un compilador en línea. En ese tiempo no, en ese tiempo tú agarrabas y simplemente escribías tu código, se compilaba obviamente, pero cuando saltaba el error en la línea de código, cuando el procedimiento llegaba a ese lado. Si no llegaba, nunca se encontraba el error. Pero si es que llegaba a ese lado, entonces, ¿qué es lo que sucedía? Automáticamente el programa se colgaba, automáticamente se colgaba, es decir, botaba el error y ya no te dejaba trabajar, ¿no? Entonces, prácticamente el sistema se paralizaba. Yo quería trabajar en otra cosa, ya no se puede porque automáticamente ya no te deja trabajar, ¿no? Después, frecuentemente, frecuentemente se utilizaba el código espagueti. ¿A qué se denomina código espagueti? No vayan a pensar que es comida, no vayan a pensar que son fideos, ¿ya? Seguramente ya estamos en hora de cena, pero de todas maneras, aguantémonos un poquito más. Algunos ya estarán cenando acá en estos momentos. ¿Qué significa el código espagueti, no? Cuando hablamos de código espagueti, o sea, si ustedes ven los videos están todos revueltos, ¿no? Una apunta por un lado, que apunta para otro lado y así sucesivamente. Entonces, una de las cosas que se dominaban dentro del código espagueti era eso. Que yo, por ejemplo, si ustedes aprecian esta parte de aquí, ¿no? Acá tengo un famoso go-to. ¿Qué significa ese go-to? Que me vaya a tal línea, ¿no? De aquí me iba a la línea 5000, ¿correcto? Y a partir de ya no hacía nada de estas cosas. Y de aquí hacia abajo yo venía y seguía trabajando, ¿correcto? De repente por aquí había un go-to 300, un go 3000, perdón. ¿Qué es lo que sucede? Esto volvía a regresar hasta encontrar la línea 3000, ¿no? Entonces, de repente, acá había otro GoTo 3000, iba regresando hacia arriba. Entonces, ¿qué sucedía? Hay veces de que estos códigos no dejaban que continúe hacia abajo y siempre quedaban y daban vuelta y daban vuelta. Se generaba un famoso loop, ¿no? Y en ese momento, ¿qué es lo que sucedía? Porque no se controlaban. Habían demasiados códigos de espagueti, o sea, habían demasiados GoTo, ¿no? Salto hacia un lado, regreso a otro lado, ¿y qué sucedía? Existían códigos que a las finales nunca se utilizaban, ¿no? O sea, líneas de código que no se utilizaban. Y eso producía cierta cantidad de, digamos, no de malestar, sino que generaba el uso de recursos dentro de la computadora, porque ustedes saben muy bien que cuando compilan un programa, se ejecutan, o sea, se cargan en memoria todas las líneas desde el punto de vista del lenguaje código, ¿no? En esa compilación. Entonces, si yo tengo acá un montón de líneas que nunca las utilizo, entonces obviamente degradaba mi sistema, ¿no? A esto se le conoce como código espagueti. Ahora, aquí viene lo nuevo, ¿no? Lo que les decía antes, ¿no? Difícil de depurar por otros programadores en caso de error o necesidad. Vuelvo a repetir, en ese tiempo, tanta era la cantidad de códigos que era difícil que venga un programador nuevo y quiera retomar el proyecto o la aplicación que existía dentro de estos sistemas. Lo más lógico, y me ha sucedido a mí, les cuento, ¿no? Lo más lógico era, ¿saben una cosa? Mejor lo hacemos de nuevo. Porque entrar, o sea, leer 5000, 6000 líneas de código, entenderlo y ver dónde está la falla, ya que era recontra difícil, ¿no? Entonces la idea era la respuesta, y una de mis respuestas siempre ha sido así: vamos a hacerlo de nuevo. Y era esa situación, ¿no? Le vuelvo a repetir que el pago era muy bueno, como ahora, pues 3 4 mil dólares aproximadamente por empresa, y trabajabas en 3 4 empresas, ¿no? Pero como les digo, no había que tener esta situación, ¿no? Había que saber entender, programar, había que desarrollar manuales, había que escribirlos y había que documentar, ¿no? Ahí se utilizaba bastante la documentación. Cuando no había documentación era lo peor que existía, ¿no?
Ahí es donde recién empiezan a aparecer los famosos diccionarios de datos, lo que ya habíamos hablado antes. ¿Correcto? Listo. Eso es lo que concierne a la programación orientada o procedimiento. Después tenemos la programación orientada a objetos, ¿no? Esto aparece a partir de la década prácticamente del 70 80 hacia adelante. Estamos hablando del extranjero. Aquí se viene a utilizar prácticamente a finales de los 90. En toda la década del 90, la programación orientada a objetos no era tanto un boom, pero sí era una novedad. ¿Qué es lo que sucedía? Eh, los desarrolladores, los programadores en ese tiempo estaban acostumbrados a todo tipo de programación, pero la programación, digamos, por procedimientos, la programación estructurada, al tipo de programación que ustedes han estado realizando en C Sharp, por ejemplo, ¿no? Que han utilizado su GoTo y algo, o Go, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ese tipo de programación era pues, pues, las personas, obviamente todos los programadores, ingenieros, técnicos, se dedicaban a esto. Cuando llega la programación orientada a objetos, fue algo radical, fue una cambio de la moneda, o sea, fue un giro de 180 grados realmente, ¿no? O sea, cambió netamente todos los conceptos de programación. Se hablaba otro estilo. Hubieron muchos programadores, muchos ingenieros programadores, que prácticamente tiraron la toalla, ya no se dedicaban a la programación, se dedicaron de repente por ahí a comunicaciones, un poco a gestión, ¿no? Porque realmente el cambio fue tan radical de que cambiar tu visión, ¿no? De lo que era la programación a otras cosas era bien difícil. Entonces, qué cosa fue el cambio, ¿no? El cambio fue que realmente eh, la programación, o sea, orientado a objetos, era tratar de llevar todos los objetos que ustedes ven en el mundo real, ¿no? En todo nuestro medio ambiente, tratar de llevarlo a la parte computacional, ¿no? Es decir, para mí, todos son objetos y estos objetos yo los miro desde un punto de vista distinto y lo voy a colocar dentro de la parte virtual o computacional, ¿no? Entonces, así es lo que cambió, ¿no? Entonces, los grandes pensadores que hicieron la programación de orientado a objetos, que Randus, Jobs, ¿no? Dijeron, los objetos vieron el mundo real, dijeron, un objeto tiene propiedades, ¿no? Se le decían propiedades, nosotros le decimos atributos, ¿correcto? Entonces, tiene propiedades o tiene características propias. Un objeto tiene sus propias características, sus propias propiedades, pero también tienen comportamiento, porque cada objeto algo tiene que realizar, algo tiene que hacer, ¿no? Entonces, esos comportamientos dijeron, entonces nosotros vamos a definir que cada objeto para que yo le deba denominar o llamar objeto, entonces este objeto debe tener características o propiedades específicas, claras, definidas, y debe tener comportamiento, ¿no? Y por ahí debe tener un estado, ¿no? Que normalmente los estados prendido, apagado, algo por el estilo, ¿no? Entonces, o en reposo, ¿no? Entonces, a eso conlleva, ¿no? Cuando dijeron, ¿qué es un objeto? ¿No? Entonces, todo objeto debe tener características. Todo lo que vea. Una computadora es un objeto. ¿Por qué? ¿Pero por qué es un objeto? Tiene características propias de la PC, ¿no? Color, tamaño, peso, cantidad de memoria, procesador y todas esas cositas. Comportamiento, prendido, está apagado, está enviando información, está recepcionando información, o sea, hay comportamientos, ¿no? Que también tiene estado, sí, prendido, apagado o hibernando, ¿no? Que son estados propiamente, ¿no? Entonces, también podemos hablar por ahí de que otra cosa podría ser. Un objeto puede ser una persona, la persona también, pero ¿por qué? También tiene características, tiene atributos, es decir, tiene un nombre, tiene un apellido, ¿no? Comportamiento, también tiene comportamiento. Puede caminar, puede saltar, puede correr. Algún estado, de repente puede estar vivo, puede estar muerto.
o puede estar, por ejemplo, en estado de reposo, ¿no? Entonces, hay situaciones en las cuales pues, nos permite poder analizar. Entonces, todo aquello que nosotros podamos encontrarle comportamiento, estado y atributos, entonces nosotros podemos decir de que es un objeto, ¿correcto? Entonces, algunos de los lenguajes conocidos que se orientan a la programación orientada a objetos es el C++, obviamente el Java, ¿no? Visual.net, el PHP, el Ruby, Python, JavaScript, ¿no? jQuery y todos los demás lenguajes que existen, ya sean escritos, sean lenguajes puros, natos o netos, eh, son lenguajes orientados a objetos, ¿no? O sea, trabajan tranquilamente todo lo que es. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la programación orientada a objetos? Digamos de que, ¿qué es lo que sucede con esta programación orientada a objetos, ¿no? Una de las cosas importantes es que empieza a dividir para poder hacer, ¿no? O sea, empieza a trabajar. Por ejemplo, nosotros podemos hablar, o yo puedo hablar, digamos que, por ejemplo, yo tengo toda una clase, yo tengo todo una clase completa, un sistema completo, y yo puedo decir que esto lo voy a dividir por partes. Por ejemplo, tengo una parte que es netamente, podría ser las llantas. Tengo otra parte que podría ser la caja de cambios. No creo que sea la caja de cambios, no sé. Tengo otra clase que son, otra parte, perdón, que son los motores. Tengo otra parte que son los amortiguadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Cuál es la peculiaridad de la programación orientada a objetos? Que me permite trabajar en partes, en trozos, ¿no? Como bien lo llamamos, módulos, ¿correcto? Pero estos módulos se les conocen como clases. A esto se le conoce como la modularización. Y como ya lo habíamos visto anteriormente, el conjunto, el conjunto de todas estas cosas hacen de que se convierta en un sistema, ¿correcto? Entonces, esto nos genera un todo perfecto, ¿no? Acuérdense también lo que era un sistema, ¿no? Y esto nos permite a nosotros poder trabajar, ¿no? Entonces, este es uno, digamos, de las ventajas que tiene, ¿no? Que me permite trabajar por módulo, me permite trabajar por partes. Voy generando clase como hemos visto el día de ayer, ¿no? O sea, voy generando algunas clases y después lo puedo ir uniendo uno a uno. Después me dicen que es muy reutilizable, es decir, que se puede reutilizar, sí. Ojo, entonces este chasis, como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, yo tengo aquí una parte a la cual le denomino llanta, ¿correcto? O neumático. Ahora, ese neumático no solamente lo utilizo yo aquí, lo puedo utilizar en otro carro, en otro modelo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las características de fabricación de esta llanta también lo puedo utilizar en otro lado. Entonces, simplemente lo que hago es heredar las características de la llanta para que sean utilizados en otro lado. No conozco mucho de llanta, pero creo que por ahí Aro 13, a no sé cuántas y un montón de cosas, ¿no? Entonces, imagínense, no solamente es exclusivamente para uno, sino que lo puedo utilizar para otros automóviles o para otros autos. A esto se le conoce como herencia, ¿no? Entonces, permite heredar estas cosas hacia otros. Ahora, una de las cosas importantísimas dentro de esto, ¿no? Si existe en alguna línea, perdón, acá está linera del código, el programa continuará su funcionamiento, o sea, no tienen ningún tipo de problema. A veces les aparece la ventanita de error y te dice continuar, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como eh, utilizar excepciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos que esta línea o de repente la lectura o la grabación de algo pueda suscitar algún tipo de error, entonces yo puedo utilizar las excepciones que me va a permitir poder controlar el error. No sé si ustedes habrán trabajado el try catch en C Sharp, ¿no? Pero ese catch, por ejemplo, no dice, voy a cachear un error. Entonces, a esto se le conoce como excepciones. El catch controla las excepciones, ¿correcto?
Entonces, una de las cosas principales, primordiales dentro de la programación orientada a objeto es que yo puedo controlar los distintos tipos de error que puedan existir. Yo sé que voy a recibir información numérica y voy a hacer operaciones matemáticas, puedan ser suma, resta, multiplicación o división, porque los errores más vienen por la división. Entonces, yo puedo generar una excepción, porque yo sé de que de repente no ingresó bien un dato y puse una letra y puedo controlar de que si los datos ingresados son letras, me debe salir un mensaje o algo por el estilo, ¿no? O si no pongo nada porque es un cero, entonces toda división con cero te bota un error. Entonces también son, digamos, excepciones que yo puedo controlar. O de repente hay excepciones de lectura de base de datos que lo vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, yo quiero leer una tabla, pero no he abierto la base de datos, entonces me va a botar también un error o escribí mal una sentencia SQL. Entonces, también existen ese tipo de secciones. Entonces, una de las cosas que tiene la programación orientada a objetos que me permite poder controlar los errores, los posibles, no los errores, sino los posibles errores que puedan suceder o suscitar dentro de una acción o evento. Y por último, también tenemos el famoso encapsulamiento, ¿no? ¿Qué cosa es el encapsulamiento? Pues, ya habíamos visto, ¿no? El encapsulamiento viene así como una aprehensión y un encierro de algo, ¿no? Por ejemplo, tengo acá mi caja de cambio. Esta caja de cambio, yo soy un neófito en mecánica, pero tendrá sus distintos tipos de procedimientos internos para ver la forma de cómo funciona. Para que las llantas den vuelta, lo único que interesa es de que empiece a dar vuelta y esto genere a esto. La llanta sabe cómo se funciona la caja de cambio, no le interesa. Simplemente la idea es que de alguna u otra manera haya una unión y pueda ejecutarse y generar, ¿no? Todo esto funcione. ¿Cómo funciona el motor? Realmente yo tampoco sé, solo sabe mecánico, ¿correcto? Pero tiene todas sus partes encapsuladas, ¿no? Que son completamente ajenas a lo que haga la caja de cambio. Si se dan cuenta, la caja de cambio simplemente tendrá por acá un pequeño engranaje que une a ambos, pero no tiene que ver uno con el otro, porque sus funcionamientos son completamente distintos. Entonces, la forma que permite la programación orientada a objetos de encapsular, es decir, yo tengo una información y tengo unos datos que no lo puedo compartir contigo o tú no puedes mirar lo que yo tengo, salvo por ahí que yo lo autorice para que pueda verlo. Eso después lo vamos a ver con los ejemplos. Todavía están un poquito más, tienen más duda que el día de ayer, ¿no? Entonces vamos a ver más o menos cómo funciona la programación, cómo funciona la programación orientada a procedimientos, ¿no? La programación orientada a procedimientos, vamos a ver, haz de cuenta que es este equipo, todo este equipo, o este mini componente, o ni todavía, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, la programación orientada a procedimientos era así, una cosa compacta. Estaba todo estaba acá. Todo. Toditito estaba metido en un solo lado. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucedía? Por ejemplo, programaba mi línea de código, mi línea de código, mi línea de código, y así sucesivamente, ¿no? Todas las líneas de código. ¿Correcto? Fallaba una, fallaba todo. Igualito sucede con este equipo. Por ejemplo, ¿no? Perdón. Hoy, lo mismo sucedía con este equipo. ¿Qué pasa? Se valora la lectora de CDs y lo quiero reparar. ¿Qué sucede? A ver, se valora y yo lo quiero llevar a reparar, ¿qué va a suceder? Tengo que llevar, perdón, tengo que llevar todo esto
todo esto, tengo que llevar todo este equipo. ¿Y qué sucede? Me quedo sin música. No funciona, pues hasta que no lo reparen, me quedo sin música, ¿correcto? Entonces, la programación orientada a procedimientos era idéntica. Tenía cientos, miles de líneas de código, fallaba y obviamente ya todo el sistema no trabajaba, ¿no? Y no me permitía eh, continuar, ¿no? O sea, digamos, si lo hablamos desde el punto de vista productivo, la producción paró, ¿no? Entonces no podía funcionar, si era un sistema de factura, no se podía vender, tenía que utilizar la mano, tu lapicero y un montón de cosas, ¿correcto? Entonces, esa era la programación orientada a procedimientos. Ahora, la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es completamente distinto. Hemos dicho que trabaja de una forma modular, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la parte de arriba, el sintonizador, tenemos aquí la parte del ecualizador, tenemos la radio, tenemos las disqueteras que nos utilizan y por acá la lectora de CDs, ¿no? Entonces son componentes completamente distintos. La programación orientada a objetos también trabaja así, trabaja por módulos, trabaja por clases completamente, que son completamente distintas, ¿no? Si se me malogra alguno de ellos, yo simplemente lo llevo a reparar, pero el resto sigue funcionando normal. Se me malogró la radio, perfecto, no escucharé radio, pero puede escuchar disquete o puede escuchar CDs, ¿no? Se malogró, digamos, o el ecualizador, bueno, no te saldrá mi bulla todo horrible, pero sigue funcionando todo el resto de los componentes. Entonces, la idea de la programación orientada a objetos es trabajar sobre módulos completamente distintos, que cuando uno falla, el resto puede seguir trabajando normal, ¿no? No tienen ningún tipo de problema y generan un solo, ¿no? Generan un solo sistema, ¿correcto? La unión de todos ellos hacen de que se junten y sean uno solo. Ahora, algunas palabras, estas son algunas palabras que vamos a seguir utilizando constantemente, ¿no? Y la idea es de que ustedes tengan conocimiento de qué significa cada uno de ellos. Ojo, deban tener conocimiento para que deban saber realmente, ¿no? A qué nos referimos, ¿no? Tenemos lo que es una clase, tenemos lo que es un objeto, los famosos instancia o instanciada, la modularización que acabamos de ver ahorita, ¿no? El encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo. Todos estos datos nosotros es importante que nosotros sepamos qué cosa es lo que significa para poder trabajarlo, porque si nosotros no sabemos realmente qué significa o qué es una clase o qué es un objeto, realmente lo que nosotros vayamos a hacer hacia adelante no lo vamos a entender, o sea, simplemente lo vamos a hacer porque tenemos que hacerlo porque el profesor lo ha dicho, ¿no? Pero en realidad no es la forma, ¿correcto? Entonces, cuando usted diga, oye, voy a hacerme mi clase para después instanciar y crear mis objetos, ah, qué excelente, ¿no? Entonces, pero ya saben ustedes por qué lo tienen que hacer. No necesito encapsular obligatoriamente esta entidad, ¿no? Y voy a generar 5 clases y las voy a heredar porque esta me va a permitir poder crear objetos que van a utilizar parámetros parecidos o algo por el estilo, ¿no? O voy a reutilizar código, lo que es el polimorfismo. Prácticamente el polimorfismo es la reutilización de código, ¿no? ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de una clase, vamos a retomar nuevamente, así es, ¿no? Nosotros podemos decir que es una clase. La clase es un modelo donde se redactan las características comunes de un grupo de objetos, ¿no? Todo un grupo de objetos tiene las mismas características. Entonces, simplemente generamos una clase y a partir de ahí generamos todos nuestros objetos. Entonces, una clase, por ejemplo, yo puedo hablar de que esto de acá ustedes lo conocen como qué, como chasis, ¿sí o no? ¿No? O como una base para generar digamos, un carro, ¿sí o no? Entonces, este modelo, vamos a llamarle así, modelo, o una plantilla, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ver, a partir de esta plantilla, yo voy a generar N cantidad de coches o N cantidad de autos, ¿no? ¿Por qué? Porque
necesito de que tengan llantas, necesito que tengan caja de cambio, necesito que tengan motores, ¿no? Por acá está su tubo de escape, ¿correcto? Los amortiguadores que están por aquí, y ahí está. A partir de aquí yo voy a generar uno, dos, tres, cuatro, cinco modelos, ¿no? O sea, igual que esto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo tengo mi clase. Entonces, a esto se lo denomino yo clase. Y a partir de aquí yo voy a sacar, digamos, vamos a decir duplicados, triplicados, cuadriplicados, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que van a tener todos estos en común? Que van a tener características comunes, es decir, van a ser idénticos. Y cuando hablamos de identidad, entonces estamos diciendo, ah, está heredando. Pues mira, ya estamos metiendo dos cosas en una, ¿no? Estamos heredando, porque se heredan las cosas, ¿correcto? Entonces, una clase, ¿correcto? Una clase que es una plantilla, es un modelo, ¿no? Que debe tener características, ¿no? Que van a generar características para que sean comunes cuando se trabaje un grupo de objetos. Cuando hablamos de objetos, nuevamente, ¿no? Si hablamos de objetos, acá tenemos el chasis, ojo, esta es la parte, esta es la clase, ¿no? Porque a partir de aquí, yo voy a generar instancias. Voy a instanciar, ¿correcto? Y tengo un auto. Voy a instanciar y tengo otro auto. Otro auto. ¿Tiene cuatro llantas? Sí, tiene cuatro llantas. ¿Tiene su llanta de repuesto? Sí, tiene su llanta de repuestos. Ambos. ¿Tienen motor? Los dos tienen motor. ¿Tienen su caja de cambio? Tienen su caja de cambio. Entonces, estamos hablando que a partir de un objeto, a través de características comunes, ¿no? Yo voy a generar mis objetos, ¿correcto? Entonces, por aquí puede haber otro carro, otro modelo, pero que va a tener como base llantas, repuesto, tubo de escape, ¿no? Motor y por ahí su caja de cambio. Entonces, la idea de los objetos es que deben tener características idénticas a partir de su madre, ¿no? Porque esto vendría a ser, un objeto prácticamente podría ser una clase hija y esta es la clase madre o la clase padre, ¿no? Por ahí, ¿no? La clase padre, hijo, nieto, dicen ahí, ¿no? Pero puede ser la clase padre, ¿correcto? Y esta es la clase hijo. Hemos visto de que normalmente siempre los hijos heredan rasgos del padre o de la madre, ¿no? Tienen algunos rasgos en común y obviamente características adicionales que puedan tener. Aquí tenemos, aquí podemos ver de que este auto tiene llantas, tiene llantas. Tiene motor, tiene su motor. Tiene caja de cambio, tiene caja de cambio. Tubo de escape, tubo de escape. Y este de acá también tiene lo mismo. Hasta ahí hay una herencia, pero adicionalmente pueden ingresar otro tipo de características, ¿no? Como el caso de que tengan cinco puertas, o, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, y la parte de atrás una puerta, cinco, y acá solamente tenga dos, y la parte de atrás son tres puertas, ¿no? O dos nomás, dos puertas. Por ejemplo, se dan cuenta. Varían, ¿no? Pero siguen siendo autos. Varían algunas de las características o de los valores que nosotros podemos usar. Pero tienen puertas, ambos tienen puertas. Cantidad de puertas también tienen cantidad de puertas. Hablamos con respecto a las características, no hablamos con respecto al valor. No confundir la característica con el valor, ¿no? En una característica va un valor. Yo puedo decir color, estos autos tienen color, sí tienen color. Esa es una característica o eso es un atributo. Pero si yo digo es rojo, azulino, no, ahí yo estoy hablando de valor. Y eso es lo que a nosotros realmente no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa para poder evaluar son aquellos atributos comunes, no los valores. Cantidad de llantas, ¿correcto? Motor, ¿no? ¿Cuenta con motor? Sí. Motor delantero, motor trasero, ¿no? Eso es completamente independiente, pero simplemente la pregunta es, cuentan con motor? Sí. Entonces trabajan con motor. Gasolinero, petróleo, ¿utiliza combustible? Sí.
Tipo de combustible, ahí sí podemos colocar diferentes tipos, ¿no? Gasolinero, JP1, de avión, algo por el estilo, ¿no? Entonces, eso en general es cómo se debe entablar o cómo se debe conocer lo que es un objeto, que a partir de una clase nosotros podemos generar y podemos crear objetos, es decir, instanciar, ¿no? Ahora, un objeto, ¿no? Como veníamos viendo anteriormente, tiene propiedades, ¿no? O podemos decir que tiene atributos, ¿correcto? ATR, tiene atributos, ¿no? Entonces, como le decía, esto tiene color, tiene un peso, tiene una altura y tiene un largo. Este de acá también tiene color, tiene peso, tiene su altura, ¿correcto? Y tiene una longitud. Entonces, todo objeto siempre debe tener propiedades o atributos, con características obviamente similares, ¿no? Nos olvidamos de los valores. Vuelvo a repetir, ¿correcto? Las características. Yo, por ejemplo, un docente y yo, ¿tenemos las mismas características? Sí, tenemos las mismas características. ¿Trabajamos en una institución? Sí. ¿Trabajamos en un departamento? Sí. ¿Tenemos hora de dictado? Sí. ¿Tenemos nombre, apellido, especialidad, profesión? Sí, tenemos todas esas características comunes, porque son características comunes. ¿Correcto? Entonces, ¿tenemos un estado civil? Sí, algunos somos felices porque somos divorciados, otros son infelices porque son casados. Bueno, ya ese es, ¿no? Pero no hablamos de los valores, estamos hablando de las características que tiene cada objeto, ¿correcto? Ahora, un comportamiento, existen también los comportamientos. En este caso, por ejemplo, los autos, ¿qué comportamiento pueden tener? Por ejemplo, podemos decir de que el auto frena, sí, frena, puede girar, sí, porque tiene su timón, y puede acelerar. Igualito sucede con el Ferrari que tenemos acá abajo, puede girar, puede frenar y puede acelerar. Entonces, existen los comportamientos. ¿Podemos decir que estos autos son objetos? Sí, porque cumplen las dos condiciones: que tengan propiedades o atributos y que tengan algún tipo de comportamiento. Y esa es la idea con respecto a lo que es un objeto. Entonces, este objeto viene de dónde? Este objeto viene de la clase auto, por ejemplo, ¿no? Entonces, habíamos dicho anteriormente que cosa era una clase, era el conjunto de objetos que tienen características en común. Entonces, yo en mi clase auto, ¿qué va a tener? Va a tener color, peso, alto, largo, va a tener sus comportamientos o métodos de frenar, girar y acelerar. Cuando yo haga la instanciación de auto por auto uno, automáticamente va a heredar todas estas propiedades y va a heredar todos estos comportamientos. Cuando yo la clase auto lo instancie o instancias el objeto auto 2, ¿qué es lo que va a suceder? Automáticamente ese objeto va a heredar todas estas propiedades y va a heredar todos estos comportamientos y así sucesivamente la cantidad de objetos que yo deseo generar o deseo crear. Preguntas hasta acá, señores, y quiero que me hagan preguntas. Porque no me hacen preguntas, les pongo cero a todos. Llegó tarde TC, Borga, Aguilar, Galloso. ¿Y quién más? Rosa también. A ver, señores, preguntas. Necesito que me hagan preguntas. Aunque sea, pregúntenme cómo estoy, pero pregúntenme. A ver,
quiero escucharlo. Porque si yo, miren, si yo no escucho una pregunta, eso significa que han entendido. Pero decir que han entendido lo que es programación por objeto, lo que es una clase, ese sería mentir, porque nadie aprende en la primera. Algo que ustedes sean unos, bueno, no dudo de la capacidad de ustedes, yo sé que ustedes son muy inteligentes, pero por ahí siempre le quedará una pequeña duda. No sé, y vuelvo a repetir, no duden en preguntar, no tengan miedo, no tengan vergüenza, por favor. Nadie nació sabiendo. Hasta yo sigo aprendiendo en el camino, por si acaso. Java es tan complejo, o sea, en estas últimas partes han salido algunas herramientas que se utilizan para Java que de verdad, pucha, que me admire, muy lindísimo, ¿no? Pero también soy especialista en .NET, así que no se preocupe, manejo las dos cosas, y Python, PHP, y bueno, SQL, MySQL, Oracle. Ese es tiempo, ¿no? Ese es el tiempo no da todo ese conocimiento. A ver, señores, o yo hago preguntas. Ahí está, mejor yo hago preguntas, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Está bien? Hello, ¿están? Ya me da miedo cuando nadie me contesta. Parece que ya les escuché, a ver, están viendo novelas, ya, toque. Esta recién es de hoy día, mi querida yo, sí. Allá están buscando, pucha, pero que no la busquen mucho, pues, porque están buscando el COVID. Pero yo lo que quiero, no creo que se hayan perdido. Lo que yo quiero es, digamos, si tienen la idea entre lo que es una clase y lo que es un objeto. Porque a partir de ahí podemos trabajar tranquilamente, ¿no? O sea, entender lo que es una clase. Porque yo a partir de ahí genero hacia abajo todo. Y todo, la programación orientada a objetos se basa en clases, ¿no? No vaya a ser, les cuento una anécdota y es graciosa. Cuando yo recién vengo acá al instituto, porque venía fuera de la ciudad, fuera de otro lado venía yo, eh, me mandaron de frente a enseñar lo que era programación en aplicativo, aplicación móviles, la aplicación de móviles, desarrollo de software en móviles, ¿no? Entonces, obviamente Java, porque es el Android es Java. ¿Qué es lo que sucede? Como siempre, ¿no? Ya para sexto, normalmente siempre hago una prueba de entrada porque tercero con quinto o cuarto con sexto tienen pues una continuación de otro, ¿no? Igualito que ahora, por ejemplo, les hablaba de seguridad informática y esas cositas. Bueno, al margen de todas esas cosas, ¿no? Yo agarro y les digo, les hago una pregunta, ¿no? ¿Qué es un objeto? ¿Qué era polimorfismo? ¿Qué es una propiedad? ¿No? Y después les puse por ahí qué es una clase. Cuando empiezo a revisar los exámenes de entrada, pucha, la verdad, casi me muero, porque dos personas, no voy a decir, ¿no? ¿Quiénes eran? Habían puesto, ¿no? ¿Qué es una clase? Son las enseñanzas que nos brinda el profesor para ser mejores día a día. No, pucha, que me causó realmente risa, ¿no? Porque realmente no conocían lo que era una clase. Estábamos hablando de programación, ¿no? Y no sepan lo que es una clase. Entonces, ese es un error fuerte, gravísimo. Y esa es la idea que quiero con ustedes. La idea que quiero con ustedes es que tengan conocimiento de qué es una clase, qué es un objeto, cuándo debo utilizar un objeto, cuándo debo utilizar el polimorfismo, cuándo debo encapsular mis propiedades o mis métodos. O sea, esa es la idea que yo tengo, ¿no? De que ustedes tengan ese conocimiento. Entonces, ¿para qué? Para que cuando empecemos o para cuando ustedes empiecen a desarrollar ya el proyecto que es a partir de la semana 6 7 ya deben empezar a hacer su proyecto, ¿no? Eh,
tengan esa veracidad, ¿no? De poder decir, oye, sí, no, mejor encapsulamos esto, nosotros lo dejamos libre y tener esa idea para que puedan trabajar muy bien, ¿no? Si no, es que, si no, no van a entender. En realidad, por ejemplo, porque hablar de Java es hablar de clases y de objetos. Si nosotros no manejamos ese tipo de información, entonces vamos a tener bastantes errores. Y por eso les digo, no pregunten, no tengan ningún tipo de problema en este sentido, porque la idea de conocer todo esto es para ustedes. Entonces, por eso que yo les digo, no tengan ningún temor, pregunten. Si creen que su concepto está errado, pregunten y al toque nosotros acá lo cambiamos. ¿No? Al toque nosotros te cambiamos, ¿no? Así, ¿no? Al toque, un par de golpes y ya está, ya entiende, ya. ¿No? Están, ¿qué están dando ahorita? ¿La Rosa de Guadalupe? ¿Qué novela están dando? Ya, voy a pasar lista, señores, comiencen. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Julia, ¿qué sabes de Lava? ¿Cómo está Mariela? Yo hablé con ella en la mañana. Ahí está tranquila, profesor, tomando su tratamiento. Ya, perfecto, pero ahorita no está compartiendo información. No, profe, no hay quien lo enlace, ninguno de mis compañeros no se Ya, solidarizan. yo le volví a llamar para ver cómo hacía si yo le puedo enlazar, ¿no? ¿Cómo hacen para enlazarla? No entiendo, a ver, díganme. Bueno, Galván, Profe, ¿qué tal? que él estaba enlazando, no sé A si ver, puede Galván, explicar. dime. Yo cuando lo enlazaba lo que hacía era que le hacía videollamada y bueno, como yo manejo varias pantallas de mi computadora, en una pantalla ponía la clase y le enfocaba la pantalla. Ah, ya, o sea, con tu celular prácticamente ponía el video Ajá, y reflejabas tu pantalla. así es, de esa forma porque ella no tenía datos para otra aplicación. ¿De qué celular es? Movistar, Claro, Vitel, Entel, Creo que ya hace recargas, profe. No sabría decirle qué operadora. ya. Ah, creo que dan pues gratis la videoconferencia, pues, ¿no? Ya, vamos a ver cómo solucionamos el problema con Mariela, ¿ya? Porque Mariela está ahorita un poquito delicada de salud también. Ya, a ver, me decías, Julia, que quieres la última parte, ¿sí? Sí, profe, que como tengo problemas de internet, la última parte no la escuché porque se fue el internet lento, no le escucho, profe. Ah, La parte listo. que usted dijo, la, la diferencia que había entre clase y no sé, el otro no le escuché. Características, creo, dijo algo por ahí, pero muy bajito ya le escuché. A ver, no hablé de diferencia, ¿no? Sino que lo que yo decía era de que un objeto, o sea, para que algo sea un objeto, para que yo lo pueda, digamos, vamos a hablar de digitalizar o convertirlo al mundo virtual desde el punto de vista de programación orientada a objeto, deben cumplir dos requisitos primordiales. Obligatoriamente deben tener dos requisitos. Deben tener propiedades, eh, ¿correcto? Deben tener propiedades y deben tener comportamiento. Ahora, ¿qué cosa era una propiedad, no? Vamos a hablar de qué cosa era una propiedad. Una propiedad son las características, valga la redundancia, propias de este objeto, ¿no? Entonces, si nosotros vemos
Por ejemplo, un lapicero. ¿Lapicero es un objeto? Vamos a ver si es un objeto, si cumple, si cumple o no cumple, ¿no? Entonces podemos decir, el lapicero tiene un tamaño, sí tiene. ¿Tiene peso? Tiene peso. Color, sí. Tinta, sí. Comportamiento. Por ejemplo, ¿qué comportamientos puede estar? Puede estar, digamos, tapado o destapado, ¿no? Está sin tinta o con tinta, por ejemplo, está escribiendo. Bueno, escribiendo no, sería entintando, ¿no? Porque lo que ellos votan es una tinta, ¿no? Estaría botando la tinta para estar escribiendo, ¿no? Para que la persona esté escribiendo. Entonces, sí existen comportamientos y tienen propiedades. Entonces, a esto se le conoce como objeto. Ahora, yo digo, este lapicero es ¿cómo se llama? Faber-Castell. Ajá. Traigo un Bic, traigo un lapicero chinito, por ejemplo. Entonces yo digo, ¿estos otros lapiceros son objetos? Sí son objetos, porque tienen propiedades y tienen comportamiento. ¿Tienen características similares? Sí tienen características similares porque tienen color, tienen tamaño, tienen peso. ¿Tienen comportamientos similares? También, porque tienen, pueden pintar, están destapados, están sin destapar, está malograda la puntita, ¿no? Algo por el estilo. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que tenemos tres objetos completamente de marcas distintas, porque son marcas distintas, ¿no? O Lucas, creo que había una Lucas, creo. De marcas distintas, pero, ¿qué es lo que sucede? Tienen propiedades y comportamientos comunes, sus características son comunes. Entonces, si yo lo englobo a estos tres, yo puedo generar hacia arriba una clase, sí genero una clase, ¿no? Voy a tener mi clase lapicero, ¿correcto? Vamos a trabajar en inglés. Genero mi clase lapicero con atributos, con atributos, ¿correcto? Con atributos y voy a tener con comportamientos, ¿correcto? Y a partir de esto, yo voy a generar, perdón, a partir de esto, yo voy a generar ¿qué? El objeto lapicero, el objeto uno, ¿correcto? Que es Faber-Castell. Genero el objeto 2, que es Vic. Genero el objeto 3, que es Lucas. Genero el objeto 4, que es los lapiceros chinitos, y así sucesivamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, cuando yo, cuando yo genero un objeto y veo, o junto un conjunto de objetos y veo que tienen características, propiedades, atributos y comportamientos similares, entonces automáticamente lo que yo debo hacer es generar una clase y a partir de ahí genero todos mis objetos, ¿correcto? Esa era la idea de lo que es un objeto, ¿no? Entonces, por eso es que siempre decía, ¿no? ¿Qué es una clase? Es un modelo donde se redactan las características comunes de un grupo de objetos. Para esto no significa que ya los sujetos deben estar creados, sino lo hablamos desde el mundo real, ¿no? Entonces yo digo, clientes, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una empresa y tengo 25 clientes. Vamos a suponer que poquitos clientes. Tengo 25 clientes. Ah, chipa, vamos a ver qué características contienen este grupo de clientes. Tienen RUC, sí. Tienen apellido, sí. Tienen nombre, tienen razón social, tienen dirección, tienen teléfono. Ah, hay características. Entonces, todos ellos se convierten en objetos, ¿no? O simplemente genero mis características y genero mi clase cliente. Y a partir de esa clase yo empiezo ya, desde el punto de vista de computación, empiezo a crear cada objeto independiente. Obviamente heredándole los atributos y heredando los comportamientos que va a tener mi clase cliente. Y eso sucede con todo, ¿no? Mi
clase cliente, mi clase alumno, mi clase factura, mi clase producto, mi clase notas, ¿no? Mi clase curso y etcétera, ¿no? Entonces, buscamos que este conjunto de datos tengan características y comportamientos iguales. Si esto se cumple, entonces genero mi clase y a partir de ahí empiezo ya a desarrollar mi software y empiezo a trabajar. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Por favor. Pacheva. Ahora sí, Ya, ya me listo. acuerdo. Ya. Gracias, pues. No, no, no sé, pero estoy para eso, ¿no? Casualmente quiero esto, ¿no? Porque ya la siguiente semana le empezamos a dar fuerte, ¿ya? Ya van a tener tarea, ya, ya van a tener tarea para que ustedes empiecen a desarrollar, ¿ah? No se olviden, dentro del Chamilo también está los links, el enlace para que bajen el JDK, en el caso no lo deje ejecutar lo que es el NetBeans, ya todo está para que bajen de ahí. Ojo, ¿ah? Todos ya, espero que hayan practicado, practiquen por favor su NetBeans, vayan practicando de a poquito, no he avanzado casi nada, simplemente la idea es que entiendan, ¿no? Cómo generar una clase, ¿correcto? Cómo ejecutar, cómo instanciar esa clase y cómo usar aquellos métodos y lo que son los constructores, ¿no? Cosas sencillísimas, porque son partes básicas, porque a partir de ahí, como les digo, ¿no? Java trabaja puras clases, ¿ya? Desde el inicio hasta el final, todos son clases, todas son instanciaciones, todos son herencias, trabajar con atributos, con encapsulamiento, con todos esos pilares, ¿no? Eso es lo bueno de Java, que es programación orientada a objetos puro, 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 ¿correcto? ¿Se pueden volver locos? De repente, no hay ningún problema porque la programación es lindísima, ¿no? Empezar a programar, empezar a desarrollar y ver los resultados que ustedes pueden tener, de verdad es muy lindo, aparte de que también es lucrativo para todos aquellos que quieren desarrollar, ¿no? Ahora, en estos momentos, si hubiese estado ustedes el año pasado, este año me supongo, ¿no? Porque hay muchos ya chicos, bueno, de este año no, del año pasado que sí, ya están programando, están desarrollando, están trabajando en empresas. Ahorita con esto lo del COVID, la mayoría, ¿no? Colegios están pidiendo sistemas, software, implantar websites, ¿no? Utilizar algunas plataformas para desarrollar las farmacias. Ahorita la SUNAT está pidiendo de que todo sea computarizado, tanto la facturación, control de almacén, ventas y todas esas cosas. La planilla, ¿no? Entonces, todas esas cositas, imagínense, ¿no? O sea, la idea de todo esto es de que ustedes le pongan pilas, le pongan tiempo, se tienen que dar tiempo. Si no se dan tiempo, o sea, aprendamos a organizarnos el tiempo, ¿no? Si no organizamos nuestro tiempo, entonces, imagínense ustedes que están estudiando, ¿no? Sé que algunos también trabajan, pero de todas maneras podemos nosotros gestionar. Toda satisfacción viene al final. Al final de todo esto, cuando reciban ustedes su título y se gradúen, esa es la satisfacción de decir, no, pucha, yo me quemé las pestañas quedándome hasta las 12, 1, 2 de la mañana estudiando. Y después viene la satisfacción. Ahorita todo es inversión, esfuerzo, dolor, lágrimas de repente por ahí, enfermedad, ¿no? No todos gozamos de salud, algunos estamos pasando por momentos un poco difíciles, ¿no? Estamos enfermos, familiares enfermos, fallecidos, y todas esas cosas, ¿no? Pero todo eso debemos superar por el bien de todos. ¿Correcto? Listo, muchachos. Al no haber ningún tipo de pregunta, ya hasta acá quedamos. Como parte final, nuevamente, para despedirnos, vamos a cantar el himno. Sí, dime. ¿El día de ayer dejó alguna tarea? ¿Tienen ahí en el Porque camino como resolver? Mira, Picardo, al toque, a Picardo, ni siquiera Picardo, ya Pichardo, dice acá. Y en privado, o sea, ya, ya está, en el Chamelo está, ¿ah? Está el blog, para que puedan responder las preguntas, ¿ah? Y ahí está en el video. En el video también explica cómo pueden realizar todas esas cosas. No, no, no tienen ningún a tipo la de problema. entramos de Chamilo, profesor. ¿Perdón? A la plataforma de Chamilo nomás Claro, claro, entramos. todo es a través de Chamilo, ya no hay nada distinto por otra cosa. No cumplen con Chamilo, ya no es cuestión mía. Ya el día de ayer ya expliqué, ahí está en el video, menos mal que está grabado,
¿ya? Por si acaso, todo es por Chamilo. Entrega de trabajos, exámenes, todo por Chamilo. Al menos conmigo, ¿no? El resto, ya cada uno buscará su forma, ¿no? Pero mi metodología va a ser todo Chamilo. ¿Correcto? Bueno, señores, que tengan ustedes muy buenas noches, cuídense. Comenzamos, ahora sí, pasen lista y se van despidiendo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chao, Julián. Eh, Valdeón, ¿tu nota de quién? ¿A dónde no puedes ingresar? Ah, conversa con el profesor Vega, él es el que está encargado de eso. Ya, con Vega, Vega, dile. Listo.